Esta mañana vamos a compartir sobre una palabra que muchos dicen que es parábola del Señor Jesús, pero en realidad no tiene características de parábola. Tiene más características de algo que aconteció y que Señor Jesucristo estaba recordándole a sus discípulos o le estaba contando a sus discípulos. Esto lo vamos a encontrar y nos vamos a basar en el texto principal, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Hermano, primero que todo, quería comentarles de nuestra realidad en este mundo. Las personas en el mundo van detrás de sueños buscando satisfacer sus necesidades y anhelos. Tú ves a las personas que te rodean, tú mismo quizá a veces te empapas de esto y has adquirido esa manera de pensar. Y vas detrás de tus necesidades, satisfaciendo estas necesidades, y vas detrás de tus anhelos y tus sueños para querer cumplirlos. Pareciera que van en una carrera hacia metas que se muestran valiosas, metas que desde lejos brillan. Podemos recordar el ejemplo de esta imagen que vemos cuando estamos en un desierto y lo vemos desde lejos y pareciera que estamos viendo agua, pero en realidad no es agua cuando nos acercamos. Esa visión de lo que queremos cuando llegamos al lugar, a la meta que nos habíamos puesto, termina no siendo lo que esperábamos. Algunos llegan antes a estas, algunos se acercan a estas metas y se dan cuenta que al haberlas alcanzado, estas no les dan todo lo que ellos pensaban tener. Porque, ¿sabes? El alma tiene sed del Señor. La cuestión es que el hombre no reconoce esa sed, porque no conocen a Dios, porque no saben dónde ir, porque nunca han bebido de esa agua, de esa fresca agua que el pastor tiene para ellos, porque nunca han comido de ese césped, de esa grama verde, deliciosa, buena para su ser. Y tienen esa necesidad latente y ese gran hueco en su corazón que solamente tiene el tamaño y la forma exacta del Señor. Y no lo encuentran porque no buscan donde deben buscar y no alcanzan porque no siguen el camino que el Señor ha trazado. Jesucristo le decía a sus discípulos que angosto era el camino que llevaba a la salvación y ancho era el camino que llevaba a la perdición. Ancho porque es fácil, porque es sencillo seguirlo, porque es donde todos van y porque es donde normalmente el hombre apunta. Y algunos entonces llegan a esas metas que se han trazado. Muchos, quizá desde su niñez, decidieron ser grandes estrellas de cine, de televisión, musicalmente hablando, y lo alcanzaron. Y han logrado tantas cosas, riquezas, fama, reconocimiento, éxitos en el mundo, pero siempre está ese vacío en su interior, porque solamente puede ser llenado por el Señor. Y cuando se encuentran que han llegado a esa meta, se dan cuenta que no era lo que pensaban. Sin embargo, también está al otro lado, aquellas personas que pasan toda su vida. ¿Sabes? Escuchaba alguna vez hablar a un líder político acerca de cómo los jóvenes en Estados Unidos, muchos de ellos quieren tener o alcanzar los puestos en estas asociaciones deportivas, NBA, la NFL, quieren llegar a esos puestos, pero si se dan cuenta, él decía, el porcentaje de personas que alcanzan esos puestos, que son deportistas exitosos, que ganan millones y millones de dólares al año, es muy escaso comparado con la gran cantidad de personas que hay en los Estados Unidos, decía él. Y esas son las personas que también quiero que tengamos en cuenta, porque quizás tú y yo en algún momento lo hemos sido, porque hemos fijado una meta y no la hemos alcanzado. Y hemos hecho todo lo posible y no hemos logrado y no hemos llegado ahí. Mira, la palabra de Dios no te habla de alcanzar metas físicas, aun cuando las enseñanzas de la Biblia te llevan a lograr hacerlo, porque aún así muchas personas que hablan en el mundo utilizan la palabra para las cosas del mundo y lo han alcanzado porque hay muchas leyes verdaderas en la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis nos apunta a esa Jesucristo, nos apunta a esa meta final.
nos apunta es a la salvación de nuestras almas. Esa es la meta final que quiere. Y entonces cuando no alcanzas esa meta física, cuando no alcanzas ese lugar en donde tú querías llegar, te depresionas, te llenas de depresión, te desanimas, te llenas de angustia. Pero porque no recuerdas que lo más importante es alcanzar la meta del Señor. En esta mañana el Señor nos recuerda que lo más importante es alcanzarlo a Él. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 16, del 19 al 31. Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Dice así, leo para ustedes. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ustedes saben quién se levantó de los muertos. El Señor Jesús, que resucitó de entre los muertos. Y aún millones y millones de personas no le han creído. No seamos nosotros como esas millones y millones de personas que no le creen, sino que por el contrario hoy nos agarremos de la promesa de salvación del Señor y nos anclemos a su palabra y nos agarremos del Señor Jesucristo y podamos entonces caminar hasta el fin de nuestros días para poder ver la gloria que el Señor tiene para nosotros. En este texto tenemos enfrente 2 prospectos de hombre, 2 ejemplos que el Señor Jesús pone. Y como les dije al principio, muchos eruditos en la palabra dicen que esto no tiene características de parábola. Por lo tanto, esta palabra como tal debía haber sido un hecho, debía haber sido algo que el Señor Jesús en su poderío había observado en el Espíritu. Y vemos entonces a un hombre que desde un principio tenía muchas riquezas, banquetes todos los días, se vestía de púrpura, se vestía de hermosos vestidos, tenía muchas cosas y tenemos un mendigo que a las puertas de su casa vivía y estaba postrado y ansiaba deleitarse con las migajas que caían de la mesa de este rico. Tenemos enfrente 2 ejemplos de hombre y son 2 ejemplos extremos. Uno que tiene demasiadas riquezas y lo ha tenido todo en esta tierra, y otro que no lo ha tenido, que no ha tenido nada. Uno que tiene todos los placeres y el dinero como para hacer banquetes todos los días de su vida, y otro cuya vida fue de continuo sufrimiento. Y esta persona, Lázaro, cuyo nombre se expresa acá, estaba en un estado de postración económica. Lo vemos ahí. Estado de postración económica. Y no porque quisiera, sino porque le tocó vivirlo. ¿Y cómo deducimos esto? Porque estaba enfermo,
y las enfermedades alejaban del trabajo a las personas. Muchas de las personas que tenían estas enfermedades visibles de llagas hacían que las alejaran de toda posibilidad de empleo o trabajo. No podías trabajar en el campo, no podías trabajar para un rey o para alguien rico siendo su siervo, no podías hacer ni siquiera labor con los animales porque podías infectar a los animales. Esa era la visión del pueblo judío y de la cultura, no solamente judía, sino en general de esta época. Eran personas relegadas de la sociedad. Y esta persona no tenía cómo levantarse económicamente. Solo vivir de las limosnas quizá, solo vivir de las migajas, como escuchamos aquí en la palabra. No porque quisiera, sino porque le tocó vivir. No sé si hay algo similar en tu vida. No has estado viviendo muchas cosas que tú las ves de esta manera grandes como este hombre, en miseria quizá, en problemas económicos, y no porque tú quieras, sino porque te ha tocado vivirlo, el Señor hoy te ama. Y este Lázaro estaba enfermo, lleno de llagas. Y aún los perros que son en la palabra del Señor un ejemplo de maldición, de abominación, le lamían las llagas. Vivió lo peor de la vida que podía un hombre vivir. Estaba postrado también a la puerta de la casa de este hombre rico y quizás se diría a su corazón, ¿quién más que esta persona me podría ayudar? ¿Quién más que alguien que le sobra todo como este hombre rico me puede ayudar? ¿Quién más que él? No quiero yo importunar a una persona que quizás sea viuda o importunar a una persona que quizás no le sobren las cosas, sino que esta persona que le sobra, quizá en verdad me podría ayudar. Y estaba ahí postrado todos los días al pie de la puerta de la casa del hombre rico. Lo había hecho todo a su alcance y lo que le quedaba era mendigar. Cargaba en sí una enfermedad que en una cultura como la judía se observaba como sinónimo de maldición. Era reflejo de maldición para muchos. Y anhelaba saciarse de las migajas de la mesa del rico. Muchos dirían, muchos que caminaban por ahí pensarían, este hombre, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pecado habría cometido para recibir esto? Como alguna vez le dijeron a Jesús, ¿qué hizo este hombre? ¿O qué hicieron sus padres para que este hombre estuviera así? Porque ellos pensaban, y en muchos casos las enfermedades vienen por eso, pero este hombre no. Este hombre sencillamente vivió lo peor en la vida. A pesar de todo esto, mi hermano, a pesar de ser lo peor de la sociedad, la escoria de la sociedad, como dirían, el maldito de la sociedad, a pesar de ser el relegado, sin opción, nosotros creo que no tenemos esto en nuestra sociedad. Hoy en día, países como en la India sí se observan los parias que son aún nacidos en maldición. Allá en la India, en la cultura india, si tú naces siendo uno de ellos, vas a morir siendo mendigo y pobre toda tu vida. Y eso se mantiene así. Y este hombre lo vivió de esta manera. Pero a pesar de todo esto, había algo que quizá no hemos observado en la vida de este hombre Lázaro. Él era un hombre justo ante los ojos del Señor. Mira que no tenía riquezas materiales, pero tenía riquezas espirituales en el cielo. Quizá no tenía plata para comprar un tiquete, para irse a otro lugar, para conseguir trabajo, pero tenía el tiquete de la salvación. Quizá no tenía banquetes en esta tierra, pero tenía banquetes preparados por el Señor en el cielo. Quizá no tenía una casa, no tenía un hogar, no tenía un techo, pero tenía en el cielo una mansión esperándole. Era un hombre que ante los ojos del Señor era justo. En los tiempos de la ley, este hombre vivió rectamente delante del Padre y entonces, por eso, cuando fallece, es llevado al seno de Abraham, al paraíso. Recordamos cuando Jesús le dijo a uno de los ladrones que habían puesto a su lado, uno a la derecha, otro a la izquierda, y el ladrón que le dijo, no hables así de este hombre porque no ha cometido nada malo, Jesús le dijo, ¿sabes? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante que entendamos que el Señor, cuando
Cuando esto sucede, cuando muere en la cruz, es llevado al paraíso. Él lo dice Jesucristo. Y ahí estamos hablando entonces del seno de Abraham o del paraíso. Quiero que entendamos algo acerca del seno de Abraham porque son conceptos que tenemos que identificar. El concepto de reposar sobre el seno viene de la costumbre oriental de comer reclinado hacia la mesa. Las personas se reclinaban, estaban sentadas casi en el piso, se reclinaban con la mano hacia un lado y esto hacía que prácticamente estuvieras en el seno de la otra persona, estuvieras cerca de la otra persona. Muy seguramente invitaban a las personas más pudientes del entorno social, lo cual incluiría a los sacerdotes. Y aquí te voy a decir. Y cuando estamos hablando del seno de Abraham, dice, de esta manera la cabeza de la siguiente persona estaba muy cerca del seno del antecedente. Los puestos eran asignados de manera que el que recibía más honor era el que quedaba más cerca del anfitrión. Cuando decimos en el seno de Abraham, estamos hablando más cerca de Abraham. En este sentido de cercanía y comunión que se entiende de esta expresión. Ese es el sentido que entendemos. Y observamos también entonces, por otro lado, a este hombre rico que vive una vida llena de apariencias. Compraba, se dice, y es enfático Jesús al decir que se vestía todos los días de púrpura, de lino fino, de vestidos demasiado costosos. Es decir, en su mente lo más importante era lo externo. En su mente lo más importante era alcanzar el poder económico para conseguir lo externo, lo material. Estaba lleno de cosas materiales. Quería llenar su interior de cosas materiales. Si hacía banquetes diarios, muy seguramente también invitaba a las personas más poderosas de su cultura, más poderosas de su sociedad. Entre esos veríamos también a sacerdotes, a levitas. Invitaría a todas estas personas que lo mirarían con ojos de admiración quizá, porque no nos podemos negar que muchos admiramos a personas que han adquirido grandes riquezas. Y miramos a esta persona o miraban a esta persona y decían, vaya, definitivamente Dios lo ha bendecido. Definitivamente Dios está con él. Tremendo porque esta cultura también hablaba de esto. Y ese era el pensamiento de esta cultura. Que nosotros viéramos a las personas en bendición supuestamente porque tienen riquezas o en maldición supuestamente porque están enfermas. Tremendo porque el Señor no habla de esto. El Señor nunca habla de esto. Un ejemplo claro de esto es cuando la mujer viuda, pobre y anciana va y deposita lo último que le quedaba. Y Jesús le dice, esta mujer ha puesto más que todo esto, porque esa mujer ha puesto más riquezas y esas más riquezas en el cielo. Porque para el Señor, lo que para nosotros es riqueza, para Él quizá es pecado o es maldición. Tremendo, ¿verdad? Tremendo entender que el Señor nos está llamando entonces a que le busquemos primeramente, que nos llenemos de riquezas espirituales, que nos llenemos de riquezas en el espíritu. Este hombre rico era recto ante la sociedad rica, pero ante los necesitados retenía la bendición. Era un hombre que quizá le daba dinero o compartía su dinero, como lo podemos ver, banquetes es para compartir. El banquete se compartía con otras personas y lo compartía con los hombres ricos, pero para los pobres, ni un peso. Para los pobres, nada de la bendición que Dios le había dado. Era recto ante la sociedad rica, pero ante los necesitados retenía la bendición que el Señor le había brindado. ¿Cómo sabemos esto? Si no tenía la delicadeza de bendecir al mendigo en la puerta de su casa, ¿cómo iba a tener la compasión por los demás pobres en su pueblo? Fue esta la actitud que lo llevó a un lugar de tormento. Fue esta la actitud la que lo llevó a ese lugar en donde habla la palabra de tormento. No amaba a su prójimo. ¿Cómo podía amar a Dios a quien no le veía? Mira, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Lo podemos compartir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice así.
Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. De paso, te invito por un instante, busques en tu corazón, mires en tu corazón y te preguntes, Señor, ¿tengo yo amor por mi prójimo? ¿He perdonado hoy a mi prójimo? Es necesario que lo hagas, porque la palabra de Dios nos enseña que si no amamos a aquel que vemos, ¿cómo decimos entonces que amamos a Dios si no lo hemos visto? Y este hombre tenía esa característica, no amaba al prójimo, no amaba a los necesitados, no amaba a los mendigos, no amaba a los que sufrían. Luego observamos a un hombre rico en el lugar de tormento, pidiendo que mandaran a Lázaro a ayudarlo. Y Abraham le dijo, no se puede porque hay una distancia muy grande. Y esto es muy importante, mi hermano, porque hay una distancia muy grande e imposible de pasar entre el cielo y el infierno, entre el paraíso y el lugar de tormento. Es tiempo hoy de levantar nuestra alma, de abrir nuestros ojos, de rendirnos delante de Dios y recordar en el temor del Señor que nos tenemos que preparar para ese momento. Te invito a que esta mañana medites en tu situación delante del Señor. Medites en tu necesidad, medites si hay pecado en tu vida, medites si hay necesidad en tu corazón, para que haya arrepentimiento, para que hoy nos rindamos delante de Él, para que el hoy, que es hoy, lo vivamos rectamente para con el Señor. Pero hoy, mi hermano, ya no vivimos en el tiempo de la ley, sino que la ley fue completa en el Señor Jesús y vivimos en el pacto renovado. Vivimos en ese pacto a través del Señor Jesús, que por Él es que tenemos salvación. Te invito a que entonces esta mañana medites en tu corazón y le hables a tu alma y le digas, es necesario que estés despierta, porque cada segundo, cada momento, cada instante es un paso más a esta última meta de mi vida. Lugar de bendición o lugar de tormento. Dice en Hebreos 9, capítulo 27. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y estaban entonces Lázaro y el hombre rico. Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso, y el hombre rico en este lugar de tormento. Y el hombre rico también le dice a Abraham, pero bueno, no puedes traer a Lázaro, pero por lo menos manda a alguien que salga de entre los muertos, que le hable a mis hermanos que están en la tierra. Y Abraham le dijo, ellos tienen a los profetas, ellos tienen a Moisés, es decir, ellos tienen la palabra, ellos tienen la palabra. Esa palabra es la que nos trae vida y salvación. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo os he dado. Y esa es la palabra, la palabra, la palabra es la que trae vida a tu vida. Medita también hoy en tu corazón y recuerda y piensa, ¿has estado tú buscando la palabra del Señor? ¿Has estado leyendo, meditado? ¿Has estado ahí en el tiempo de intimidad con el Señor, hablando con el Padre, buscando su rostro en oración y en lectura de la palabra, en búsqueda? ¿Has estado haciendo eso? Porque sabes, eso es algo crucial, dice Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, es decir, a través de la palabra es que tienen salvación. Mis hermanos, la vida es fugaz. Hoy es el tiempo para decidir a dónde vamos a partir, porque la vida es vanidad. Y hablando del mundo natural, como dice la palabra, todo es vanidad. Quiero que leamos alguna parte del texto de Eclesiastés capítulo 2. Me acompañes, Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 13, porque nos habla palabra importante acerca de todo esto que estamos viviendo y lo que
que hemos estado meditando desde el principio de esta enseñanza. Y es que todo esto es vanidad, que el hombre busca y busca, pero al final, al encontrar lo que estaba buscando, no lo llena ni lo satisface. Dice Eclesiastés 2 del 1 al 13, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. La sabiduría la conservó. Ahora, antes de continuar, recordemos que esto le escribe Salomón, el rey más grande en poder, en riqueza de la palabra y de la historia de Israel. Y este hombre estaba lleno de sabiduría. Y una de las metas que adquirió, una de las cosas que consiguió fue la sabiduría suprema, una sabiduría extraordinaria. Nadie ha sido como Salomón en sabiduría. Continuamos leyendo el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego toda la obra que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mira que lo dice claro. He aquí, todo era vanidad, incluyendo esa sabiduría. Es importante y llegarás a ella hasta la ancianidad, y entre todos los valores que el hombre tiene como importantes, más que la belleza que se acaba con el tiempo, más que las riquezas que se pueden terminar en un momento y que se van cuando falleces, más que cualquier cosa, la sabiduría es lo más importante hablando del mundo material. Pero hasta ahí te llega hasta el fin de tus tiempos, y aún muchos, lastimosamente en su ancianidad, terminan deteriorados. Las neuronas se mueren. La sabiduría no es para siempre y no es lo más importante, dice, todo es vanidad. Dice el versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como a la luz de las tinieblas. Era lo que estábamos diciendo. Y vamos también a leer el versículo 25 de Eclesiastés 2. Quiero que lo compartamos también. El versículo 25 de Eclesiastés 2 dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y el 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y es bueno que el Señor te bendiga, y es bueno que te dé sabiduría, ciencia y gozo en tu vida, en tu tiempo, pero no es lo más importante. El predicador, como se llamaba, como se hacía llamar, Salomón, nos dice esto: todo es vanidad. Quiero compartirles una historia, pues ustedes conocen, muchos de ustedes conocen acerca de Chadwick Boseman, que es el actor protagonista de Black Panther, que falleció y a los 43 años. Esto lo pongo como ejemplo con mucho respeto, pero para recordarnos que la vida es pasajera, que la vida es un instante, que por más éxito que tú adquieras en tu vida, no te lo vas a llevar contigo después de la muerte.
que lo más importante después de la muerte es la decisión que tomes aquí en la tierra, en este presente, en este momento, de seguir a Jesucristo, que te puede dar la salvación. Solamente Él te puede salvar del fuego, del infierno. Solamente Él te puede salvar de la perdición eterna. Solamente Jesucristo te puede dar vida eterna en Cristo. Jesús dice la palabra. Solamente el Señor. Por eso le anhelamos buscar, por eso le adoramos, por eso le necesitamos, por eso pedíamos en la alabanza, Espíritu Santo, llévanos a conocer más al Padre, llévanos a adorarte más, llévanos a adorar más al Señor, llénanos de tu presencia más y más, porque lo necesitamos todos los días de nuestra vida. La decisión de nuestra vida debe ser la vida misma. La meta de nuestra vida debe ser la vida eterna misma. Pero más que eso, tenemos que entender que la vida eterna misma es el Señor Jesús. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo lo dice. Nos hemos alejado del Señor Jesús. Nos hemos alejado de la enseñanza del Señor Jesús. Hemos decidido caminar por el camino que nos aleja del Señor Jesús. Hoy es tiempo para decirle, Señor, quiero seguirte. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero llenarme de ti. Quiero darte la posición que tú te mereces. Quiero darte el tiempo que tú te mereces. Quiero honrarte con mi vida misma, porque tú eres la vida misma, Señor. El mismo Jesús planteaba este caso de extremos entre Lázaro y el hombre rico. ¿Y por qué lo hacía? Porque es un paso inminente el decidir hacia dónde vamos a partir. Y lo decía a sus discípulos y a quienes le escuchaban. Es importante que entendamos que va a venir el tiempo en donde muramos, en donde se acabará nuestra vida. Y aquí en este tiempo, en el presente, es donde vamos a decidir a dónde vamos a estar en la eternidad. ¿Por qué? Es un paso inminente y es una decisión que se debe dar en el ahora, en el presente. El rico no sabía cuándo iba a morir. No lo sabía. Por lo tanto, él tenía que frenarse y tenía que volcar todas las bendiciones que Dios le había permitido tener en sus manos para dárselas a los necesitados, porque ese era el propósito que el Señor tenía para él, tú sabes. Ese era el propósito. Cuando Dios te bendice y te llena de riquezas es para que tú bendigas a otros. Ese es su plan. Y que a través de su bendición vean las buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. El rico no sabía, no conocía su propósito. Y las bendiciones que Dios le había permitido tener, porque era bajo la soberanía del Señor que las tenía. Y tenía que entregarlas hacia los necesitados y a extender el reino del Señor. Muchos de los que estamos aquí escuchando esta mañana, quizá hemos recibido muchas bendiciones, pero se nos ha olvidado volcar esas bendiciones hacia el propósito de la extensión del reino del Señor. Si esta mañana sabes que Dios te ha dado, te ha bendecido, no solo riquezas materiales, sino talentos, conocimiento, fuerzas, salud aún, es para que tú las puedas doblegar y rendir delante del Padre. Nuestra salvación eterna está en Jesús. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Y Primera de Pedro 2:24 lo ratifica diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente en Jesús tenemos salvación. Solamente en Jesús tenemos vida eterna. Solamente Jesús, que es la vida misma, debe ser nuestra meta. Si vamos a vivir para el Señor, como lo dijo Pablo. Porque para vivir, el vivir es Cristo. ¿Sabes? Esa es la meta del cristiano. La meta del cristiano no debe ser adquirir riquezas materiales. La meta del cristiano no debe ser comprar una casa soñada. La meta del cristiano no debe ser estudiar en la mejor universidad. La meta del cristiano no debe ser tener la mejor empresa de este mundo.
aun cuando Dios te lo puede permitir y te puede guiar en tu vida, porque quizás es parte de tu propósito en esta tierra, esa no es tu meta ni debe ser tu meta. La meta, como lo dijo Pablo, debe ser el vivir, debe ser Cristo. Es decir, que mi vida siempre esté bajo la soberanía, el poder, dirección y mandato de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y ahí, entonces, estarás siempre preparado. Porque tú no vas a estar preparado para tu último instante. No vas a estar preparado para cuando te vayas a morir. Porque cuando te sientas mal y sientas que te vas a morir es cuando te vas a arrepentir. No, el tiempo de arrepentimiento y de salvación es en el ya, es en el ahora. Y te vas a rendir delante del único que puede traerte esa salvación y vida eterna. En esta mañana te invito a que cierres tus ojos. Donde estás, cierres tus ojos y hables con el Señor y medites como lo hemos estado hablando. Medites en la palabra, porque eso nos lo enseña el Señor, a meditar en la palabra. Medites en la enseñanza, medites en el rico, en Lázaro. ¿En qué momento has sido tú como el rico? ¿En qué momento has sido tú como Lázaro? ¿Qué condiciones debes tener tú para aceptar en santidad lo que Dios te ha permitido tener y vivir y encaminarte sobre el camino del Señor? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si quizá esta mañana tu corazón estaba lleno de anhelos materiales, tu corazón estaba lleno de anhelos carnales, tu mente estaba llena de sueños físicos, hoy te quiero invitar a que vuelques todos esos anhelos, todos esos sueños, todos esos pensamientos solamente sobre la persona del Señor Jesucristo, porque a través de Él no solamente alcanzarás sueños y propósitos, sino cosas mayores que pensabas que no podías alcanzar. Porque Él te quiere llevar a lugares de bendición. Pero mira que la bendición más grande no es la física, la bendición más grande es la espiritual.